Y vamos a presentar ahora a Marcelo Ramal, que es economista y dirigente nacional del Partido Obrero, agradeciendo que nos está esperando en línea. Marcelo, Hernán Harris, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Bien, gracias por el tiempo. No, por favor. Marcelo, quiero ir por varios temas, ¿no? Imagínese que después del fin de semana que vivió la Argentina hay varias cosas para tratar, pero digo... Me imagino. Para los que vivimos de nuestro trabajo, ¿no? Digo, la incertidumbre ronda en que si esta crisis política y económica terminará en un nuevo ajuste para el bolsillo de los trabajadores. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, indudablemente que la situación es muy preocupante, porque cuando se habla de política de ingresos, salarios, jubilaciones, precios, bueno, está muy claro que si se van a cumplir las metas del Fondo Monetario Internacional y la reducción del déficit, lo que se está previendo es una escalada inflacionaria muy aguda, probablemente una escalada devaluatoria también, como de hecho ya se está dando, y la licuación de los salarios y de las jubilaciones. Sí. Vos fíjate que es significativo que el acuerdo con el FMI es, digamos, concesivo o benigno en el punto de la inflación. ¿Por qué motivo? Porque, digamos, se está especulando con esta licuación. Sí. Particularmente en el caso de las jubilaciones, este gobierno debutó desenganchando a los saberes del índice de precios en la ley que se aprobó en diciembre de 2019, y hoy estamos asistiendo, a caballo de la crisis política y demás, a un salto inflacionario en cuestión de horas que es verdaderamente muy grave para los trabajadores. Ahora, Marcelo, digamos, además de todo esto y estos cimbronazos, podemos decir que la falta de gestión, la falta de políticas eficaces y las propias peleas que se producen dentro de la coalición que tiene la responsabilidad hoy de gobernar, agravan la situación. Bueno, indudablemente que sí, sobre todo cuando son peleas que están evidentemente levantando fuegos de artificio más que intenciones reales de mejorar la situación de los trabajadores. Esto es muy claro, por ejemplo, en el tema de este famoso salario universal. Que se está discutiendo en estas horas. Sí. La vicepresidenta sabe muy bien que en el marco de los compromisos firmados con el Fondo Monetario no están los recursos para pagar el salario universal. Da la impresión de que está agitando esto en un sentido puramente faccioso, ¿no es cierto?, con el sentido de buscar una diferenciación, digamos, tribunera con el gobierno, a no ser que quieran pagarlo después de una mega devaluación. Bien. Es decir, que, digamos, todos los gastos del Estado queden reducidos, queden pulverizados como resultado de una fuerte devaluación de la moneda, y en vez de un salario universal entreguen, digamos, una suerte de limosna única universal. Sí, ahora, Marcelo, ¿qué le genera la designación de Silvina Batakis? ¿Es solamente un cambio de nombre o usted por ahí tiene la idea de que la política le permita desarrollar su tarea, más allá después si la haga bien o mal, ¿no? Digo, porque más allá del cambio de nombre también es un tema político. Creo que es una salida improvisada. Todos hemos leído cómo fueron las circunstancias de este fin de semana. El gobierno intentó, o Alberto Fernández intentó primero una salida, digamos, fuerte en base a desplazar del gobierno a las otras facciones de la coalición gobernante y armar una suerte de gobierno propio. Rápidamente desechó esa alternativa, pensaron en la variante de Sergio Massa,
también fue descartada. Bueno, y finalmente creo que se encontró una salida improvisada que, digamos... Atendió el teléfono Bataki, por lo menos, Marcelo. Sí, nada más, y digamos, pateó para adelante, contradicciones muy profundas. Yo creo, Hernán, que la principal digamos, la cuestión de fondo que tiene que ver con la gestión económica del Estado es que, digamos, el gobierno del Frente de Todos no pudo sacar al Estado argentino de la cesación de pagos. Estamos en 2018-2019, estamos en el mismo punto. No existe ningún tipo de financiamiento para la propia gestión del Estado y, digamos, en las últimas semanas se acaba de pulverizar la única fuente de financiamiento que existía, que era la deuda en pesos. Ahora, ustedes ven que en estas horas estamos asistiendo a un aventurerismo fenomenal que consiste en reemplazar esa deuda en pesos por una deuda del Banco Central, a través de una emisión desenfrenada que si, digamos, en la medida que la absorción que después hace el Banco Central de esa emisión es proporcionalmente menor a lo que se emite, bueno, vamos a esa famosa hiperinflación que hablamos al comienzo, que va a devorar los salarios y la jubilación. Ahora, Marcelo, me quedan 30 segundos antes de que vengan las noticias. Digo, ¿es tan difícil que la política, en una situación como la que está la Argentina, de crisis, se junten a hablar, oficialismo, oposición, el oficialismo resuelva sus problemas? ¿Es tan difícil? No, ocurre lo siguiente: los que se tienen que juntar a hablar, en esto que vos presentás ahora, son los responsables de la quiebra de la Argentina. Han gobernado años y décadas en función de un conjunto de intereses minoritarios. Te puedo asegurar que en este país, que hemos hablado recién con tanta preocupación por la situación de trabajadores jubilados, los que han especulado con los títulos vinculados al dólar, al SER, los que han lucrado con la deuda pública argentina, están en una posición muy diferente. Los que, entre comillas, se deberían sentar a hablar son los responsables de esa situación. Entonces el desconcierto y las peleas expresan la incapacidad de poder haber, digamos, sacado al país y a sus trabajadores de esta crisis. Adelante. Marcelo, muchísimas gracias por esta comunicación con el No, gracias a ustedes, Muy amable, Un saludo. Un saludo. Adiós. Marcelo Ramal, economista y dirigente